bienvenidos a otro episodio más de A Nadie Más Le Importa. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque estamos con Mara Montañez. Y ella es una entusiasta del diseño, la creatividad, un sinfín de cosas, pero está aquí para platicarnos de su historia. También es socio fundadora de La Jabonera, un lugar que, bueno, ya nos platicarás cómo empezó y hoy en día de qué se trata La Jabonera. ¿Cómo estás, Mara? Muy bien, muy contenta de que me hayas invitado a platicar contigo. Estoy encantada. Muchas gracias a ti. Pues vamos a empezar por una parte que siempre me gusta tocar con todos los invitados. Cuéntame un poquito de tu infancia, Mara. Mi infancia. ¿Cómo era Mara de niña? ¿Qué soñaba? ¿Qué jugaba? ¿Qué hacías? Buena pregunta. Mara era muy introvertida. Le gustaba encerrarse en sus libros. Le gustaba mucho jugar ajedrez y juegos de mesa. Pero luego no tenía con quién, ¿no? O sea, como que esta Mara siempre estaba buscando con quién jugar. Así, introvertida y en sus libros. ¿Cuántos hermanos tienes? Una hermana mayor. Ok, o sea que te hiciste así como yo, creciste como solita, como si fueras hija única un poco. Exacto, y aparte nos metieron muy chicas a la escuela. Era una escuela activa, entonces era una escuela en donde, pues, si podías estar intelectualmente, o sea, pasabas los exámenes, estaba bien, no había un tema de edad. Entonces, mi hermana y yo éramos 2 años más chicas de lo normal. Entonces, el desarrollo con todo y que intelectualmente sí podía, pues yo creo que socialmente quizá no tanto, ¿no? O sea, todos eran 2 años más grandes. Entonces, así era mi infancia, pero muy feliz, y con un montón de clases y de cosas. Mis papás nos metieron que si a gimnasia olímpica estaba de moda, ¿no? Francés, inglés, pintura, o sea, estábamos llenas de clases. ¿Y fue aquí o en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Ok, sí. ¿Y qué siguió después? ¿Cuándo llegas a Querétaro? Me caso. Okay. Y empezamos aquí, o sea, de la luna de miel, Querétaro. O sea que nunca vivimos en la Ciudad de México ya de casados y nos vinimos para acá en el 93. O sea que el año pasado cumplí 30 años de estar en Querétaro. No, pues ya toda una querelanga. Ajá. Porque siempre llevamos en el corazón la parte del DF, ¿estás de acuerdo? Sí, y se siente cuando entras allá y empiezas a manejar, ¿no? Y entonces sale ese chilango que nunca lo has perdido. Exactamente. Y llegando aquí a Querétaro, ¿cómo empezó tu aventura? ¿Quién era Mara en ese entonces? Pues Mara en ese entonces dejaba un despacho en México que estaba justo con mi hermana, que ya teníamos como mención quórum y un montón de, ¿no? Ya de como de éxitos, y pues me vengo a Querétaro que no conozco a nadie, empiezo a jugar a la casita, ¿no? 3 meses hasta que ya parecía leona enjaulada, porque realmente siempre he sido muy activa y en Querétaro no hallaba, ¿no? Como no encontraba la parte del ama de casa no me llenaba y entonces así empiezo a pedir trabajo en los despachos que había aquí. Había 2. Es que ubiquemos el contexto, 1993 en Querétaro. En Querétaro no había nada. Había un cine, me acuerdo, que a mí me encantaba ir a la Cineteca. Y llegamos aquí y pues no, había solo pues un cine medianamente, que era el de Plaza del Parque. Y me acuerdo que pusieron una película de Almodóvar, ¿no? Almodóvar en su plena... La del año. Ajá. Y no había nadie en el cine y los que estaban se salieron, ¿no? Porque pues estaba muy loca la película. Entonces sí era un contraste muy fuerte en ese Querétaro, sobre todo con el ritmo que yo traía, ¿no? ¿Qué estudiaste, Mara? Diseño gráfico. Y entonces al salir de la carrera montaste un despacho, te fuiste a trabajar de empleada. Monté un despacho. Ok, emprendiendo luego. Justo con el que era mi novio, que después pues me casé con él. Entonces saliendo ya tenía yo mi despacho, lo montamos en Coyoacán, en la casa que era de sus papás. Qué buen barrio. Y sí, y ahí empezamos, ¿no? Wow. O sea, la vena emprendedora la traías desde chica. Sí, la verdad es que sí trabajé en despachos, pero los trabajé durante la carrera y siempre digo que aprendí lo que
no tenía yo qué hacer en un despacho, ¿no? O sea, Oye, y cuéntame un poco la carrera, ¿qué te dejó, qué te llenó? Ahora, si podías hacer como en retrospectiva, ¿qué debería de cambiar un poco en los modelos educativos? bueno, imagínate, de hace 30 años que estudié, empezando porque no había computación. O sea, lo que yo aprendí, pues nada que ver con lo de ahora. La Mara ¿te acuerdas que me preguntaste por mi niñez, no? Que era libros y muy introvertida, pues la universidad fue lo contrario. Entonces yo me la vivía, pues si podía no entraba a las clases, daba lo mínimo, me la vivía en la fiesta. Nunca dejé de no cumplir la escuela, pero no estaba del todo entregada. Y solo, eso sí lo recuerdo, los buenos profesores, ahí sí no me perdía las clases, ¿no? Todos tuvimos profesores que decías, no, Sí. sí sabe, y entonces así no me las perdía, pero los que no tenía yo como mucha autoridad, no les veía mucha autoridad, muy poco. Entonces sí, la pasé pues muy divertida, creo que también es una época para eso. Y yo recuerdo que entendí mi carrera como 4 años después. Dije, esto es. Justo acabo de tener una charla con alguien sobre ese tema y justo me estás diciendo todo lo que yo sentí al terminar la carrera y justo estoy escuchándome a través de ti. ¿Verdad? Sí. Es una locura que a los 18 años nos digan qué quieres hacer con tu vida. Es lo que siempre le digo a los chavos, a esa edad lo único que quieres es Vivir. vivir, ligar, ¿no? Estar en la fiesta. Sí puedes aprender, ¿sabes? Aquí sí estamos abiertos a aprender como cosas, como pequeñas certificaciones, pequeñas cosas, ¿sabes? No todo así de, voy a estudiar una licenciatura de 4 años que como dices tú, del 100% un... Y aparte, imagínate, en esa época eso era el formato. Sí. No había el acceso que hay a la información ahora, ¿no? Así Entonces, es. si querías aprender o saber, pues era así. Así es. Ahora, la verdad es que ya es otra cosa. O sea, si te apasiona algo, te vas con eso, puedes saber... En YouTube. Sí, lo que quieras. Alguna vez di una clase para profesores y era de creatividad en el aula, ¿no? Y entonces era cómo ayudarle a los profesores pues a fluir. Y entonces los profesores me decían, es que los chavos ahora creen que saben más que nosotros. Y yo, pues sí, de algunos temas que les llaman la atención, sí saben más, ¿no? O sea, Qué duro. ya el profesor no tiene toda la autoridad, ya eres más como un acompañante, ya es otro formato, ya son otras generaciones. Sí, pero como bien dices tú, esos profesores que te marcan son los que realmente entendían como esos conceptos y son los de vocación, ¿no? Sí, y los que eran muy buenos y los admirabas, ¿no? Y entonces ahí sí, primera fila. Los demás, pues yo creo que no me tienen como en su lista de las buenas alumnas. Porque aparte no me iba mal. Ya sabes, esos alumnos que pueden tener 3 minutos de atención, agarran y listo, y no me iba mal, o sea, pero pues era la que hablaba, la que no entraba. Pues Oye, así. y esta transición del DF a Querétaro, montas el despacho aquí y no fue como todo un shock en lo que empiezas a laborar en los 90s en Querétaro. Pues no fue así. O sea, yo lo que hice primero, como no conocía a nadie, aparte, si ubicas esa época del 93, pues fue el error de diciembre. O sea, fue justo cuando vino una crisis enorme y Pues estábamos empezando los dos de cero. Jorge trajo una fábrica de lámparas que tenía en México, pero pues ¿quién compraba lámparas, no? Y entonces sí nos agarró la crisis aquí con una hipoteca que empezamos a firmar en UDIs y en todo lo que tenías que firmar. Terrible esa parte. Ajá, y pues nos cambió el mundo, empezando de casados, pero sin dinero, pero con la hipoteca. Y entonces dijimos, bueno, los dos de freelance es un tiro en el pie, ¿no? Entonces yo empecé a buscar trabajo, ¿no? Llamé a las agencias que había aquí. Pues la verdad es que 2 me dijeron, Mara, pon tu despacho, o sea, tu portafolio está, no, o sea, estás... Y yo seguía en la casa y entonces pasó algo muy divertido. El despacho más grande que había en Querétaro era diseño corporativo. Y
Y justo unos meses antes de casarme le habían pedido a Jorge que instalara unas lámparas ahí. Entonces habíamos tenido como un contacto. Y le hablan a Jorge y le dicen, ahí necesitamos a alguien que venga a limpiar una maqueta. Yo dije, mira, de limpiar en la casa a limpiar una maqueta, ¿no? Yo voy y limpio, ¿no? Y era una maqueta de toda la planeación de la ciudad de Centro Sur. Y era una maqueta enorme porque era como de 10 metros por 6 metros. O sea, te subías en la maqueta, se le iba a presentar creo que a Burgos, una cosa así. Y llevaban meses trabajando en la maqueta y pues ya estaba llena de polvo, ¿no? Entonces yo llegué y bueno, la dejé como canica chupada porque yo tenía que hacer algo, ¿no? Y entonces ahí me vinculé con los de diseño corporativo. Terminando la maqueta les dije, ¿puedo enseñarte mi portafolio? Y me dijeron, sí, claro, ¿no? Y entonces cuando lo vieron igual me dijeron, ¿y tú qué hacías en la maqueta? Y yo la limpiaba, ¿no? Era así como ¿por qué, no? Y entonces entré a trabajar con ellos. Estuve 4 años y al mismo tiempo tenía una chamba de freelance con una agencia de aquí que les dije, yo trabajo desde mi casa, yo tenía mi compu, en la agencia no, entonces yo trabajaba en las mañanas, bueno, tiempo completo en D-Corp y luego freelance en esta agencia que se llama Creat Publicidad. Se llamaba porque ya no existe. ¿Cuántas de esas agencias ya no existen, no? Pues sí. Un montón. Y entonces, después de ahí... Y entonces sí, 4 años ahí, me empecé a meter ya proyectos yo a D-Corp, ¿no? Empecé a juntar lo que hacía de freelance con proyectos grandes que ya me pasaban, o sea, ya me empecé como a vincular. Y después de esos 4 años puse mi despacho en la Avenida del 57 y Jorge seguía con su fábrica de lámparas, abrimos una tienda en San Miguel de Allende, entonces como con esa parte él tenía su fábrica y su despacho de diseño, él diseñaba los objetos y yo tenía mi pequeño despacho y empecé a contratar diseñadores. Ahí me cayó el primer cliente grande que fue Kellogg's y que realmente pues me mantenía, ¿no? O sea, Kellogg's fue mi cliente por mucho tiempo y así ya empecé a hacerme de clientes ya en Querétaro, ¿no? Ya empecé ese flujo pues que yo traía desde antes en México. ¿Y qué empezaste a sentir con respecto a la ciudad ya después de que te acomodaste más y de que las cosas empezaron a fluir después de esta primera crisis? ¿Qué pensabas de Querétaro? Veía cómo iba cambiando, ¿no? Íbamos cambiando también con eso. Ahora, esta Mara, que igual sí se la vivió en la fiesta, pues seguía siendo la introvertida de niña. Entonces tampoco era que me agobiara tanto, ¿no? O sea, yo podía estar en mi casa con mi perrito, o sea, esa parte no me generaba tanto ruido. Y aparte, como teníamos la tienda en San Miguel de Allende, nos íbamos todos los fines de semana a atender la tienda allá. Entonces tenía como este juego también, ¿no? San Miguel tiene otro ritmo. Entonces era como estos dos y como todos los chilangos, pues visitaba mucho el DF, ¿no? Entonces, sí, siempre pasa los primeros años. Sí, claro. O te venían a visitar, ¿no? Eras la novedad. ¿Y cuándo? Porque la creatividad está muy ligada, ya está muy ligada desde chiquita, pero ¿cuándo es cuando comienzas aquí realmente a ver ese nicho de desarrollar? Ya ahorita nos platicará Mara esta parte de los nombramientos, pero ¿cómo se empieza a gestar toda esa parte de la creatividad en Mara? Que siempre estás impulsando, eres una entusiasta de la creatividad, sí. Así es como te nombra. Pues creo que como dices, desde chica me gustaba hacer cosas, me gustaba lo manual, tomamos cursos que sí de origami, que sí de pintura, que sí, ¿no? O sea, siempre, la verdad es que eso sí, siempre me gustaba estar haciendo cosas. Ya cuando entendí mi carrera, que te digo 4 años después, no solo participaba, o sea, hacía con mucha pasión el diseño, me gustaba estar siempre viendo a otros diseñadores, comprando revistas. Otra vez, si nos regresamos a esa época, encontrar una revista europea de diseño era un triunfo, ¿no? Y entonces estaba yo suscrita a esas revistas, estaba como muy pendiente de toda la escena, ¿no? Justo después de que, eso no lo platiqué, pero en el 2001 Jorge deja su fábrica, decide hacerse consultor
y nos pasamos los dos a un espacio que estaba en Pino Suárez y Tecnológico, que era una jabonera. Y ahí es donde yo dejo mi nombre como M Diseño y él como Toulouse, que eran sus tiendas, y nos convertimos en la jabonera. Y ahí, por ejemplo, teníamos un café con objetos de Alessi, con objetos de diseño que no se conseguían en Querétaro, revistas, todas las revistas que ibas a ver a Sanborns las teníamos ahí de Dimsa, y era una maravilla porque te las ponías y si no las vendías te las cambiaban. Entonces, pues siempre teníamos las revistas del mes. Entonces, los que les gustaba el diseño, pues era un café de diseño que igual hace 22 años no había en Querétaro. Es más, creo que ni hay ahorita. Hoy en día no hay. Como lo que teníamos, tienda de diseño con cosas de Alessi, o sea, ¿no? Y amigos diseñadores, nos metimos a hacer talleres o convivios con otros diseñadores. Entonces, creo que esa parte de hacer gremio y de juntarnos con los que hacíamos lo mismo fue desde el principio, yo creo que también porque no había en Querétaro, ¿no? O sea, vamos a juntarnos porque si no, ¿cómo? Sí, es un hecho. Y esta parte de la vinculación y la creatividad van de la mano. ¿Qué piensas del diseño aquí en Querétaro y del diseño como una entidad creativa del ser humano que, bueno, está por todos lados, ¿no? Es imposible escapar del diseño. ¿Cómo te gusta, cómo lo consideras con respecto a una manifestación tan humana? Pues que todos somos diseñadores, ¿no? En realidad, pues hay como diferentes disciplinas alrededor del diseño, pero si te vas al diseño como una expresión creativa, todos somos diseñadores, todos nos estamos diseñando cada día, ¿no? O sea, como nos vestimos, nos estamos diseñando. Entonces, realmente todos tenemos algo de diseñador. Ya después cada uno se especializa así en gráfico, bidimensional o tridimensional, en industrial o diseño social o diseño. O sea, ya, pues que en este mundo que ya está todo categorizado, le pones un montón de etiquetas, pero en realidad todos, cada decisión que tomamos, nos estamos creando y nos estamos diseñando. ¿Qué es lo que más te gusta del diseño? Del proceso. Del proceso. ¿Cómo es el proceso de Mara? Llenarme de preguntas. Y esa parte me encanta. O sea, me encanta el cuestionarme todo, cuestionar todo lo que doy por sentado. Hay una frase que me encanta de Sir Ken Robinson que dice: la creatividad está en todo aquello que das por sentado, y como lo das por sentado es tan difícil de ver. Entonces me gusta ir por ahí preguntándome qué pasaría si, o por qué esto es así, o para qué esto es así, o en dónde se creó esa creencia, ¿no? Y esa parte me entusiasma porque ahí es donde empiezas a tener los insights o los hallazgos como más sabrosos, ¿no? Claro. Entonces, eso me gusta, y lo otro es ese instante en donde tienes una idea y dices, wow, ¿no? O sea, o alguien más tiene una idea. Ahora que doy talleres, el instante en que le cambian los ojos y, sí, ¿no? Y ese chispazo, ese es maravilloso. Sí, ese bingo, ¿no? Ajá. Es esto. Pero sí, como le dices tú, es poner a trabajar la cabeza. ¿Y qué tan importante es eso que dices de dar por sentado las cosas? Para ser disruptivo es justamente ir en contra de eso, ¿no? Es ir en contra de lo... Y es que luego ni cuenta te das que eso es lo que estás creyendo, ¿no? Entonces, el cerebro como que le gusta ir por el camino conocido, gasta menos energía, todo. Y entonces, cuando empiezas a cuestionar, a ver, ¿no? Y ahí es donde empieza un juego. ¿Y aquí en Querétaro cómo ha evolucionado el diseño desde que llegaste acá? No, bueno, muchísimo, ¿no? Aunque, por ejemplo, este despacho en el que entré a trabajar de diseño corporativo, que estaban Manuel Álvarez y Raúl Pérez Duarte, realmente era un diseño para, por ejemplo, teníamos una biblioteca en Costa Rica, me parece. O sea, realmente de Querétaro salían para muchas partes del mundo porque Manuel Álvarez, sobre todo, tenía muchísimas relaciones y entonces se movía y no importaba en dónde lo hicieras. Y eso que no había internet, ¿no? O sea, ahí sí era de agárrate el avión y él viajaba, ¿no? Pero entonces creo que sí hay o sí había un diseño de calidad, pero también por todos los que veníamos de fuera, ¿no? O sea, yo cuando llegué
las agencias de publicidad, nadie trabajaba en computadora. Y yo dije, no hay forma que regrese a trabajar otra vez a manita, ¿no? O sea, yo decía, yo con mi compu. Entonces, sí, pues fue como una evolución, pero ahora encuentras de todo, para todos, en industrial, en gráfico, en experimental, en social. O sea, yo creo que estamos, o sea, a nivel de cualquier lugar. Oye, ¿y la jabonera? La jabonera, como te dije, empieza en el 2001 en una fábrica abandonada de jabón, y empezamos como este taller, esta parte de diseño gráfico que llevaba yo, y Jorge llevaba la parte de diseño industrial. Entonces, así como juntos pero separados, cada uno facturaba su parte y haciendo todas estas como sinergias con otros diseñadores, con buenos clientes. Teníamos clientes Kellogg's, Coca-Cola, ¿no? Nos empezaron a llamar clientes grandes. Después Jorge lo llaman para hacer la carrera de diseño industrial aquí en el TEC. Entonces, como que deja su presencia en la jabonera, aunque siempre seguía, y yo me encargo ya de las dos áreas, ¿no? De toda la parte administrativa y de llevar, que eso es interesante porque estudias diseño y terminas pues trabajando en un Excel y en un Word con presupuestos, ¿no? O sea, ese es el no te lo dicen jamás. Jamás. Por suerte, esta Mara chiquita le encantaban las matemáticas. O sea, yo soy feliz en un Excel. No me molesta en lo más mínimo. También. Cosa que se agradece, porque entonces me gustaba organizar todo, ¿no? Tener orden. Entonces eso ayudó también a que esta parte financiera, aunque al principio no teníamos tantos procesos, pero por lo menos fuera muy sana, ¿no? O sea, como muy ordenada en esa parte. Y entonces, pues ya me quedo con estas dos áreas. Después viene un como lapsus en mi vida. Jorge deja el TEC, se va a trabajar a Whirlpool, nos vamos a vivir a Monterrey. En ese momento llega Mónica a Querétaro, deja la ciudad, se viene para acá. O sea, fue como de estos cambios en la vida en donde todo el mundo se mueve y todo bien, ¿no? Estoy 2 años en Monterrey, me termino divorciando. Y está también interesante porque en esos 2 años la jabonera cambia de lugar. Nos piden el espacio porque iban a vender ese predio, y entonces salimos a buscar un lugar. Todo eso yo desde Monterrey, Jorge y yo desde Monterrey. Nos piden el lugar, empezamos a buscar y aparece la jabonera donde es ahora, que es en el barrio de la Estación. Y cuando el de bienes raíces nos enseña el lugar, nos dice, pues está abandonado, perdón, porque era un tiradero aquí adentro. Fue mueblería, pero antes fue jabonera. Y fue así como de, llevamos ya 10 años siendo jabonera, y nos daba un poco de pesar nuestro storytelling, ¿no? Nos llamamos jabonera porque estamos en una fábrica de jabón, y pues cambiarnos a otra oficina, íbamos a perder una buena parte del branding que teníamos, y pues no, caímos en otra jabonera. Qué interesante y rica historia, ¿eh? Cómo se van construyendo las destino, cosas. ¿no? Los hilos y fuimos invisibles. los únicos interesados en este lugar porque pues era muy raro, en una zona muy rara. O sea, no era muy lógico meterse aquí. Y mira, la verdad es que sí, fue un acierto. Ay, el lugar es increíble. Y sí, como dices, esta parte ya invitaremos a tu hermana para que nos platique todo lo que está haciendo desde hace años, esta labor de estar vinculando a todo el barrio, ¿no? Del centro, el antiguo barrio del centro de Querétaro, y con tanta gente creativa, ¿no? Sí, que se fue dando orgánicamente, ¿no? Oye, y llegan aquí y ¿qué pasa? Dices que estaba todo hecho un caos. ¿Cómo funciona esta parte? Y me gustaría hacer un paréntesis. ¿Es tu segunda crisis, si la llamamos así, en tu vida? Sí, claro. ¿No? Porque me gusta mucho hablar aquí de esa parte, porque hoy en día con tanta inmediatez, con tanto lo quiero en el momento. Pareciera que todo es bien fácil, ¿no? Y aparte que todo sucede como una película, una elipsis del tiempo de 15 segundos, 1 minuto, pasas 5 años, no es cierto. O sea, sí. La realidad es que ahorita ya cuántos años estamos hablando y es tu segundo momento, ¿no? Exacto, y aparte
como que el diseño o esto de emprender en el diseño, pues siempre es de altas y bajas, ¿no? O sea, había momentos en donde sí, un montón de trabajo, ¿no? Una locura y todo, y luego nada, ¿no? Entonces también esta parte administrativa cuenta mucho. O sea, si tienes un montón de ingresos y pagas impuestos y todo de esa parte, pero quizás sabes que en 2 meses no vas a tener, o tenemos clientes que nos pagan a 90 días, ¿no? Entonces, pues 90 días le estás financiando, o sea, toda esa parte que realmente tienes que tener como una visión completa para poder mantener, porque en cuanto tienes empleados, pues tienes que pagarle sus sueldos, haya o no haya trabajo, y si no hay trabajo, pero sabes que va a venir trabajo, entonces tienes que mantener, o sea, todo ese juego de energías y de optimismo y pesimismo, porque al final a veces el dinero te da esos estados de ánimo, aunque ya los he soltado, pero al principio sí era, no tengo, ay, sí tengo, no tengo, no. Entonces, manejar todo eso creo que es importante, el perder un cliente o ganar un nuevo cliente o que ese cliente esté ya con la competencia, pero nunca quedaste mal. O sea, todas esas cosas las vives en estos 20 años, ¿no? Y luego, claro, me divorcio, me regreso en otro espacio, porque la mudanza ni siquiera me tocó a mí, ¿no? Entonces fue así como, ¿no? Llegas y, plum, y va de nuevo. Y entonces ahí fue algo interesante porque antes de irnos a Monterrey teníamos las 2 áreas, que era gráfico industrial, y estaban los talleres. Los talleres sobre todo los daba Jorge, porque él estando en el TEC, pues vinculado con dar clases, con toda esta parte, pues estaba como muy en ese juego. Y yo estaba en la parte otra vez, la Mara introvertida, ¿no? En donde estaba dirigiendo, viendo números, toda esta parte que pues te mantiene un poco más fuera del espectro, ¿no? Y entonces pues me divorcio. Jorge, aunque se queda de socio, dice yo no me meto para que, ¿no? Tú hagas lo que tengas que hacer. Y pues viene el primer taller. Y entonces pues yo volteé y dije, ¿y a quién le toca? Pues le toca a Mara, ¿no? Dar un taller de que yo siempre estaba atrás. O sea, yo organizaba, yo coordinaba, yo hacía las dinámicas, pero no las daba, ¿no? Doy el primer taller y digo, wow, de aquí soy, ¿no? O sea, entonces esto que dices de crisis, sí, pero luego es como que la vida te avienta y te dice, a ver, ¿no? Doy los primeros talleres, me invitan a dar unos talleres a Oaxaca artesanos. Es la mejor experiencia que he tenido. Entonces digo, mira, entonces esa tercera área que pareciera que estaba en la persona de Jorge, pues pasa a estar de mi lado y empiezo a disfrutar ya esta creatividad compartida, ¿no? Ya esta co-creación con los otros, ya desde otro lado. Y ahí es donde realmente yo empiezo, aunque sí era mi crisis, empiezo también a entenderme desde otro lado, ¿no? ¿Qué tan difícil, Mara, es llevar esta vida de mamá? Tienes 2 hijos, ¿no? Sí. En ese tiempo, emprender, ¿qué tan difícil es esa parte? No, bueno. Sí, es complicado. A ver, tengo también 2 etapas, ¿no? La Mara con los hijos chiquitos y mis clientes, que todavía algunos terminaron siendo amigos de esa época de empezar la jabonera. Estaba mi escritorio y atrás estaba el corral de mis hijos, ¿no? O sea, tenía yo una ludoteca atrás de mí en donde estaba jugando y mis clientes ya sabían que si me hablaban por teléfono se oían gritos, ¿no? Tenía una diseñadora en esa época que era como babysitter y le encantaba. Entonces ella se moría de ganas por cambiar pañales y cosas, entonces me apoyaba mucho en otra diseñadora, cosa que pues es divertido. Tenía yo diseñadora niñera y también el entenderte como mamá empresaria. Al principio me daba mucha pena que se oyeran los gritos y luego ya casi todas mis clientas eran mujeres. Entonces ellas al contrario me veían y decían, qué maravilla que puedas convivir. Pero pues era una locura, o sea, era corre, ve, viene. O sea, me quitaba yo el sombrero, soy mamá, corría todo el día.
Igual cuando ya regreso divorciada, pues entonces era casi que mamá soltera, porque Jorge se quedó en Monterrey. Entonces, pues era igual, ¿no? O sea, trabajaba de 7 a 3, llegaba, los dejaba en la escuela y a la jabonera toda la mañana, y en la tarde chofereaba, ¿no? Y ya mis clientes también sabían que en las tardes no me encontraban, pero en el tiempo de 7 a 3, muy eficiente porque todo tenía que salir. Entonces creo que uno encuentra la forma para hacer todo lo que te gusta. Nunca dejé de trabajar, eso sí es un hecho. Pero algo que sería importante que transmitirle a todas las personas es que no es magia, ¿no? O sea, eres una persona organizada, estructurada, que planeas, ¿o me equivoco? Sí, y que sí, que planeo, que como que voy como fluyendo, ¿no? Con todo lo que se presenta, porque con los niños, por más que quieras planear, Pero sin un plan es doblemente peor, es ¿no? doblemente peor, sí, no, y sí, como que parte de la jabonera es cuando te digo que te entrego, o sea, no había, ¿no? Y otra filosofía de la jabonera es que no nos desvelamos. Entonces, también es como tener conciencia del manejo del tiempo. Cuando el cliente llegaba con bomberazos imposibles, les decíamos, así no, pero quizá así, ¿no? ¿O por qué? O sea, empezaban las preguntas de, ¿pero por qué te urge? No, es que me voy de viaje. Ah, no, pues mira, vete de viaje tranquilo. Y, ¿no? O sea, a veces las urgencias no son tan urgentes. Empezamos a preguntar y entender cuál era este sentimiento de urgencia. Y es muy, muy raro que trabajemos horas extras. Los fines de semana no se trabajan, ¿no? No nos desvelamos. Y yo creo que fue un poco por lo mismo, porque no había manera de que yo dejara esa otra parte, y obviamente tenía gente en la que me apoyaba, ¿no? Pero creo que sí, el organizarte y el ver la película completa y no irte con el rush que a veces te marca O el estar en el cliente. cine contestando mensajes de chamba como sí, él, no. ¿no? Vas con tus hijos supuestamente, y cuántos no vemos en el parque que están ahí atendiendo llamadas, claro. Exacto, sí. Sí, la verdad es que lo evitaba, ¿no? Trataba de estar, digo, de repente sí había algo, pero los clientes ya sabían que aparte en ese momento no contestaba, ¿no? O estaba yo más distraída, entonces pues tampoco les convenía. O me acuerdo una vez un cliente me dijo, Mara, voy a trabajar con ustedes, pero quiero que tú me atiendas, ¿no? Y le dije, ¿no quieres que yo te atienda? Y el otro, no, sí, yo quiero que tú me atiendas. Le dije, no. Le dije, te va a atender mejor alguien que esté sentada totalmente pensando en ti, a yo que traigo mi cabeza con 1000 cosas, ¿no? O sea, yo estoy detrás, pero si quieres que yo te atienda, pues no te alcanza. No, te vas a desesperar, ¿no? O sea, porque pues llega un momento en donde no puedes todo. Y también creo que esa es otra. Saber, yo siempre digo que te estresa la cantidad de cosas que tienes que hacer. Entonces, lo mejor es pues quitar cosas que tengas que hacer y entonces te desestresas. O sea, sencillo, esto no voy a poder, las quitas y listo, ¿no? Pateas cosas que no van a salir. No porque las pongas en tu to-do list, van a salir. Entonces, pues yo quitaba cosas, o sea, no puedo. Pero fíjate, qué increíble, habla mucho de la filosofía de la jabonera, ¿no? De ponerle límites a los clientes. Cosa que es un vicio que yo he visto aquí, tengo 14, 15 años en Querétaro, pero también lo veo con gente del DF, o sea, nadie se salva. No ponerle límites a los clientes y también como esta vinculación de una manera sana y no tóxica, porque estás de acuerdo que estamos en el mismo camino. Sí, los clientes contribuyen mucho para que una relación cliente-proveedor sea tóxica, ¿no? Sí, Justo claro. porque me urge, ¿por qué te urge? Como dices tú, o sea, hacer las preguntas adecuadas y tú ser fiel a tu filosofía de acuerdo a, por ejemplo, ahorita qué increíble que nos platiques toda esta parte de tu experiencia como mamá, como empresaria, y que pues te hiciste cargo de todo, administrar el negocio, sacar a tus chavos, pasa lo del divorcio, que no es fácil, ¿no? Muchas cosas, mudarte de ciudad, todo eso. Y ve nada más ahorita platicando aquí de un espacio que está increíble. Toda la gente que viene y visita la jabonera dice, wow, está increíble. Y obviamente pareciera que Mara hizo todo y pues no, ¿no? Porque pues también está Mónica, también en su época estuvo Lali, que también es socio de la jabonera, que es
torbellino y que ella también metió muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, yo era ordenada, pero quizá no tenía procesos, ella metió procesos y cosas que ahora seguimos. Entonces, más bien también es dejándote llevar, ¿no? Por los que saben, por los que están. O sea, no somos todólogos, eso es un hecho. Y esta relación con los clientes, la verdad es que somos como un despacho boutique. O sea, tenemos muy pocos clientes, pero consentidos. Menos es más. Sí, consentidos. ¿Cómo funciona su estructura de La Jabonera? Cuéntanos. Pues ahorita como estamos, Mónica está en la cabeza de diseño gráfico. Ella atiende sobre todo toda esa parte. Yo estoy dando los talleres, es donde me gusta estar, y estoy como coordinando la parte de diseño industrial. En diseño industrial tenemos diseñadores que no están físicamente aquí, sino que los contratamos por proyecto. Nos ha funcionado bien y sobre todo después de pandemia o antes de pandemia ya estábamos encontrando ese formato y nos agarró mejor parados porque no teníamos una nómina tan grande. Entonces por proyecto tengo diseñadores que están por fuera y tenemos de planta diseñadores. Hay una persona que nos ayuda en administración y Mónica y yo que estamos como un poco directoras las dos, ¿no? Porque lo que está interesante ahorita es que sí está toda la parte del diseño y está toda la otra parte que ya el otro día me decían, es que eres activista. Y yo, bueno, no sé en qué momento entusiasta, pasé a ser, ¿no? Yo digo que soy más bien entusiasta y esta parte de la creatividad que ves posibilidades en todo, entonces pues pareciera que todo se puede hacer y pues sí, todo se puede hacer. Entonces, de alguna manera tienes que sacar el día a día de los clientes porque pues de ahí comemos y de ahí llegan los recursos. Y hay otra parte que nos mueve mucho, que es esta parte más de vinculación de industrias creativas, de lo que platicarás con Mónica del barrio, ¿no? De cómo eso te quita tiempo, pero te llena de energía, ¿no? Entonces es como ahorita balancear esas dos cosas. Quizá mis hijos ya no están conmigo, ya están grandes en la universidad y ahora tengo todas estas bolas de hijitos que ando echando a andar, ¿no? Entonces la personalidad de estar en el juego creo que siempre ha sido la misma y nada más vas cambiando en dónde pones tu atención, ¿no? Cuéntanos de estos nombramientos de la UNESCO en los que trabajaste. ¿Cómo sucedieron y el por qué? Porque mucha gente no lo sabe. Sí. Pues en el 2000, creo que 18, algo así, llega el que era el secretario de Turismo Municipal y nos dice que va a sacar unas rutas, ¿no? Iba a haber una ruta del diseño. Y entonces nos visita y quería hacer como el barrio mágico, una cosa así, ¿no? Un proyecto de turismo municipal. Y llega aquí a La Jabonera y pues se sorprende, ¿no? De todo lo que hay y de lo que hemos hecho, porque, te digo, aparte de vincularnos con toda la escena de los que estábamos haciendo cosas, luego nos dice lo del barrio mágico y nosotros me acuerdo que le decimos, a ver, tu barrio mágico lo iniciamos hace 5 años, ¿no? O sea, esto es de un trabajo de estar sosteniéndolo, de estar aquí, de tener esta intención y por eso se siente lo que se siente, pero no era así, ¿no? Y entonces este personaje empieza a ver que había varios en la escena. Un día nos junta y una de las personas que nos junta, no me acuerdo ahorita bien quién, ya traía, creo que era Johan Llamas, ya habían presentado con el presidente municipal anterior ser ciudad del diseño. Y no había pasado. Tiene que darse un momento, ¿no? Tiene que haber ciudadanía, pero tiene que haber voluntad política, porque la UNESCO te pide que se meta el gobierno. Y pues no había pasado, se había quedado ahí, ¿no? Y entonces Cuanalo, que era el de turismo en esa época, vio y dijo, a ver, ¿no? O sea, yo estoy viendo que hay algunos no nos conocíamos, otros sí. Y se dio el momento y faltaban 2 meses y entonces dijimos, va. Conseguimos a unos asesores que habían ayudado a otras ciudades y chistoso porque nos habían dicho, a ver, hay ciudades que llevan 1 año trabajando, ¿no? Y ustedes
O sea, faltan 2 meses para llenar la aplicación. Sí, ¿no? Díganos qué hacer. Y entonces estuvo muy padre. Nos juntamos cerca de 60 personas guiadas por asesores de Puebla, en donde nos dijeron, a ver, estas son las preguntas que hay que llenar. Como rally, cada uno se llevó, ¿no? A mí me toca averiguar cuántos centros de investigación hay en Querétaro y te lanzabas así, 60 personas, ¡shum! Colaboración, regresábamos. Yo conseguí esto, hay un vacío aquí y había alguien que estaba llenando toda esa información. Ahí, por ejemplo, otra vez entra esta parte del diseño colaborativo. Hacemos un taller en el TEC hacia dónde queremos que vaya, ¿no? Y estos 60, y creo que se juntaron más, a encontrar un manifiesto, ¿no? O sea, ver qué queremos todos. Y así, y en 2 meses llenamos la aplicación con una colaboración muy rica, muy, muy desgastante también, porque la presión estaba muy ruda. Pero acabamos y pues en el 2019 nos dieron el nombramiento, ¿no? Entonces sí fue como un momentum. Y yo me acuerdo que les decía, a ver, llevo pues ya 20 años en Querétaro y siempre picando, siempre juntando, siempre queriendo hacer exposiciones, ¿no? Y no se lograba, no pasaba. Y de repente, ¡shum!, en 2 meses se logra. Entonces sí creo que hay como momentos en donde se juntan los que se tienen que juntar, y ahí es cuando te tienes que subir esa ola. Claro. ¿No? O sea, estar presente y viendo y dices, va, ahí viene la ola y viene grande, vamos, y nos subimos a esa ola. Qué increíble. Y salió. ¿Y qué sigue? Porque veo que estás en varios proyectos. Cuéntanos en qué proyectos andas ahora. Bueno, pues la Ciudad del Diseño nos dan el nombramiento en el 19. Pues de estos 60 se empiezan a decantar, ¿no? Como en todo, pasa la emoción, se hace un consejo, nosotros nos quedamos en la parte del Consejo de Industrias Creativas y pues cae la pandemia. Y entonces, como sabemos, pues ya estas cosas que se querían hacer, pues ya había otras prioridades, ¿no? O sea, cambia todo y ya empieza otra vez a empezar este regreso a la normalidad. Y estos asesores de Puebla me hablan y me dicen, Mara, está la ciudad del aprendizaje, ¿no? Y yo así es que fue muy desgastante, y yo así ¿en serio? O sea, ¿me estás diciendo que otra vez? Y entonces estos asesores de Puebla me llaman y me dicen, está la ciudad del aprendizaje. El gobierno, los políticos no entienden qué es el diseño, ¿no? Hay que explicarlo. Tienes que decir que el diseño no es solo forma, tiene fondo, ¿no? No vamos nada más a la parte estética, sino queremos hacer cambios sociales. Y esa parte nos costaba mucho. En ningún indicador de municipio está diseño. En cambio, el aprendizaje, a quien le dices aprendizaje, lo entiende, ¿no? Es mucho más fácil. Está en los indicadores de gobierno. A gobierno le gusta hablar del aprendizaje, ¿no? Es una manera también de apoyar el desarrollo social y todo. Entonces me dijeron, Mara, es ahí y es contigo, ¿no? O sea, ya entendiste de qué va, ¿no? Y entonces dije, ok, sí entendí, entonces no va a ser igual que la vez pasada, no voy a juntar a 60 personas, vamos a hacerlo más en corto, más estratégico, jalar a personas clave que realmente te aporten una visión diferente de este Querétaro. También es un tema más amplio, entonces no eran necesariamente puras personas creativas. Y pues ahí voy otra vez, ¿no? Otra vez llegó esta ola y la pusieron ahí y dije, pues me subo a la ola, ¿no? Y me subo otra vez con gente que me apoye y igual, ¿no? A llenar la aplicación. La ventaja es que la aplicación, mucha de la información ya la teníamos, okay, ¿no? O sea, ya había un trabajo avanzado, eran nuestros mismos asesores, entonces tenían esta información y ahí vamos y igual nos la dan, ¿no? Nos dan el nombramiento en ¿qué? Creo que en noviembre de hace 2 años. Y entonces empieza, y ahí ya quedé yo como focal point, y creo que ahí también hay esta diferencia de esta
Mara que te estoy diciendo de introvertida, de niña o introvertida en la parte de la empresa que quería estar atrás, a esta que dije, ahora sí voy con todo, ¿no? O sea, ahora sí ya me di cuenta que si quieres que las cosas suceden, también tienes que estar un poco al frente, ¿no? A cuadro. A cuadro. Y entonces con toda esa, como sabiéndolo, dije, va, al final creo que ya entendí que todo esto es un juego, ¿no? Entonces dije, pues va, me toca jugar ese juego. Y entonces empecé a estar más presente también en la parte política, o sea, de decir, voy a estar en un discurso, voy a compartir, ¿no? Un poco esa escena, porque es importante, si no, gobierno se queda, no suceden las cosas, ¿no? Porque el gobierno tiene muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo y la ciudad del aprendizaje no necesariamente es su prioridad. Tiene que ser prioridad de alguien para que se mantenga, ¿no? Entonces, todo el año pasado creo que ha sido entender este juego, ¿no? Entre ser ciudadano, pero la parte política, pero estar, pero empujar. Es todo un ejercicio, ¿no? Que tampoco te lo enseñan, ¿no? Es más, en el discurso de la como toma del nombramiento, les dije a los de desarrollo social, dije, aprendí la palabra cabildeo. No estaba en mi lenguaje, ¿no? Y aprender a cabildear, o sea, toda esa parte creo que son otras competencias que no las tenía o no sabía yo que las tenía y entré en ese juego. Y eso me ha llevado también a otros lados, como el sueño tanto de la ciudad del diseño como de la ciudad del aprendizaje es hacer un laboratorio ciudadano, un laboratorio de participación ciudadana. Y entonces ese era mi sueño, porque al final yo hago talleres de creatividad y de co-creación. Entonces dije, pues padrísimo, ahora lo hacemos en la ciudad y todos solucionamos. Y entonces una amiga me dice, sí, pero no. Porque en la comunidad, si quieres tener esta voz, se tiene que cambiar la ley. Porque si no, no hay una obligación de nadie de escuchar a esta voz ciudadana. Son lemas de campaña, pero en realidad no hay una ley que diga, vas y escuchas, ¿no? Y yo así, caramba. Y entonces me dice, y hay un movimiento de participación ciudadana, de una nueva ley, y entonces pues entrar a esas juntas y a esos Zooms que me acuerdo que me divertía, les digo, el día que yo pueda decir en mis palabras todo lo que ustedes dicen, van a tener ustedes un punto a favor, ¿no? Le dije, porque no entiendo nada, ¿no? Hablan en otro idioma. Me metí en todo este rollo de participación ciudadana. Sé que ahorita ya está por firmarse esa ley, que se lograron muy buenas cosas. Como en todo, pues nos hubiera gustado más, pero se lograron muy buenas cosas. Y entonces imagínate, o sea, pasas del diseño, de estar, como me decías hace rato, de mamá y de ahora estar metida en un activismo para cambiar una ley de participación ciudadana y por el simple hecho de que quiero salir y hacer talleres. Pero de otra manera. De otra manera, pero que se necesita esa voz. Porque yo creo que ya para allá va estos nuevos gobiernos, estos gobiernos realmente abiertos, en donde la voz del ciudadano puede tener un peso, y no solo un peso de voto, sino de dar soluciones. ¿Quién más puede dar soluciones que el los que usuarios está viviendo el problema? Claro. ¿No? Y para los gobiernos que todavía no lo entienden, les haría más fácil la chamba. Sí, pero esta parte de cambiar los moldes es lo complicado, ¿no? Pero es Les parte... da terror. Porque a nadie más le importa todo esto más que a ti en este momento, ¿no? Y la vida te va llevando, pero en este momento es importante para ti y eso nos va a beneficiar a todos. Exacto. Porque es un hecho, o sea, esto no va a cambiar si nosotros no somos partícipes, ¿no? En cualquier tema, en cualquier materia. En cualquier tema, y creo, y yo soy de esas, mi participación política había sido nula. O sea, yo decía, ay, yo no me meto en eso, yo trabajo, yo cumplo, yo pago mis impuestos, ¿no? Es como de ellos. Y ahorita pues me estoy dando cuenta de que no.
de que realmente si quieres hacer cosas te tienes que involucrar, tienes que estar ahí, tienes que empezar a entender, tienes que saber cabildear, saber... Yo nunca he sido la de estar en lucha y enojada y peleando. Yo más bien soy de conciliación. Vinculación. Vinculación, del cómo sí, ¿no? De que siempre hay muchas opciones, ¿no? Siempre digo, hay más soluciones a un problema que al revés, ¿no? Entonces, como siempre he estado desde ahí, pues desde ahí también veo esto, ¿no? Entonces, veo que gobierno hace algo y voy y les digo, a ver, ¿qué tal si mejor hacemos tal cosa? O ¿por qué no hacemos tal otra? ¿No? Entonces les doy como opciones más allá de lo que ellos ven. A veces me hacen caso, a veces no. Pero pues es este juego que ahorita me tocó estar, ¿no? Entonces, pues estoy desde ese lado. ¿Y esta parte la estás disfrutando mucho? O sea, con todo lo nuevo que trae. Sí, la estoy disfrutando mucho porque he logrado no engancharme. Y pareciera que si no te enganchas y no te enojas, no se hacen las cosas. Pero estoy viendo que también desde el otro lado se hacen. Y puedes, hasta digo que la bondad puede ser disruptiva, ¿no? O sea, estar ahí, estar con buena actitud, estar siempre sonriendo, marcando sí mis puntos de vista, pero todo bien. Pareciera que se puede, ¿no? Pareciera que te escuchan. Pero creo que sí es una labor de ir mostrando que hay otra manera de hacer las cosas. Claro, siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Oye, Mara, y viendo esta época 2024, inteligencia artificial, nos acercamos a nuevas tecnologías, experiencias. Por ahí todavía falta para cambiar moldes, ¿no? Como el petróleo. Se habla mucho de energías renovables, pero yo creo que estamos lejos todavía, muy lejos. O sea, siento que a mí no me va a tocar eso. El petróleo sigue pesando mucho, deja mucho dinero, va a ser complicado. Pero independientemente de eso, la Mara que salió de la carrera, ¿cómo sería si la trasladáramos, si la apareciéramos en 2024? ¿Cómo vería el mundo con toda esta inmediatez, esta poca capacidad de frustración, este acceso a la tecnología maravilloso como herramienta bien usada, pero también con todo lo no malo, sino estos vicios, esta ansiedad? Porque sí es como una balanza complicada ser joven hoy. ¿O qué piensas sobre ese tema? Sí. Sin embargo, pareciera que siempre el ser joven es complicado, ¿no? O sea, para los que ya de mi edad ya ves a los chavos y dices, uy, no, están mal, ¿no? Y más bien, pues ese es el mundo que ellos están creando y a veces no lo entendemos, ¿no? Bueno, veces... la tecnología no la están creando ellos, lo crearon otros vivales. Exacto. Pero el cómo vivan esa tecnología, no nos podemos escapar. Yo veo dos puntos en este tema de la tecnología, ¿no? Este boom de la inteligencia artificial, que puede ser una herramienta maravillosa, lo que está haciendo es cada vez separando más la brecha digital. La movilidad social cada vez va a ser más difícil para el que no tiene acceso a una computadora, ¿no? Entonces, los que solo ven la inteligencia artificial dicen, es que el mundo es tecnológico. Por Dios, yo cada vez que veo eso digo, voltea, ni siquiera te tienes que ir a la sierra, ve a las afueras de Querétaro a 10 minutos y eso no está pasando. Entonces, esta realidad del mundo tecnológico no es real. Burbujita. Es una burbujita de todos los que están ahí metidos y que piensan que eso es. Entonces, otra vez, esta curiosidad y estas ganas de preguntarte, decir, ¿eso es realmente lo único que hay en el futuro? Y últimamente he estado con este tema del futuro y justo le pregunté a una persona que vive haciendo aceites naturales y entonces le dije, ¿para ti qué es el futuro? Y ella me dijo, es que lo disruptivo va a ser regresar a lo natural. Y esa corriente también está. Entonces yo creo que hay un montón de corrientes que el chiste es verlas y saber que eres parte de todas, que puedes entender a la inteligencia artificial, no satanizarla, pero también valorar
una plantita y comerte un jitomate de tu huerto y que sabe delicioso. Y hacer un día de campo. Hacer un día de campo, ¿no? Regresar a escribir con plumita. Con la pluma. Ir al bosque, ¿no? Que está bien trillado de salir a la naturaleza. No, pero salir y no llevar tu música. O sea, quitarte eso y escuchar, ¿no? O sea, esta parte como de regreso a uno, a sentirse. Y entonces desde ahí puedes usar la inteligencia artificial o no. Puedes, ¿sí me explicó? O sea, puedes decidir, porque al final otra vez nos estamos creando. Yo no puedo decir, no voy a usar inteligencia artificial. Pues no, porque para allá va el mundo. Al contrario, tengo que subirme a esa ola y entender de qué va. Pero saber que al final la sabiduría o la creatividad la tengo yo. Y es una herramienta más, ¿no? Entonces, creo que ese juego, el saber que está la tecnología, pero no. Si se va la luz, saber que puedo pensar, que puedo hacerlo a mano, ¿no? Entonces, yo creo que esa conciencia es la que no hay que perder, ¿no? Y creo que eso es lo que le diría a esa Mara si regresa y decir, hay un montón de espejitos maravillosos, pero la conciencia es tuya, escúchate, ¿no? Esto, el platicar, yo creo que ya va a ser disruptivo el ver a alguien a los ojos, ¿no? Y más si vienen todas estas cosas así que, ¿no? Lo que acaba de lanzar Apple de que puedes estar en una plática, pero también viendo tus emails. Nunca va a ser lo mismo. El cerebro no puede. El cerebro no puede estar en dos lados. Uno de los dos está desatendido o los dos. Entonces, pues no creo. O sea, creo que hay que como estar conscientes de que puedes estar atendiendo una cosa, ¿no? Ver este rollo de la atención, y creo que ahí es donde hay todo un tema de salud mental. O sea, hay un tema de cómo manejar eso. Creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos. Sí, buscar otra manera de activar estas sustancias que viven dentro de nosotros, ¿no? Oxitocina, endorfinas, no a través de esto, sino a través de lo que ya existía antes. Imagínate, ¿no? Es genial que te dicen, es que son lentes 3D y tú, pues el mundo es 3D, ¿no? O sea, hello, ¿no? Sí. O sea, todo es sensorial. O sea, ¿por qué buscar esta parte artificial? Es maravillosa y la verdad es que sí tiene su encanto, pero lo tienes en el día a día. O sea, yo lo pongo, ¿sabes qué? A mí me parece luego bien complicado y yo estoy seguro que todos han caído en esa trampa. Prendes la tele, encuentra algo que ver entre 6 servicios de streaming. Si no vienes bien afilado, que quieres ver, ¿cuánto te tardas? Y un momento que dices, llevo media hora. Y eso es complicadísimo. Antes ibas al Blockbuster, yo sé que suena viejo, agarrabas 3 películas y esas 3 películas te chutabas y se acabó y las gozabas y las disfrutabas. Hoy en día empieza a ver algo, porque aparte hay una oferta increíblemente que nos satura, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a ver algo y dices, oh, no, lo quitas, pones otro. Total, no acabas ni siquiera de ver algo completo si no te satisface, ¿no? Sí, y yo te puedo decir que no tengo tele y no tengo muchos de estos canales de stream. Entonces también es interesante porque me pierdo de muchas de las pláticas, ¿no? O sea, es que ya viste la serie tal, y yo, no, no la he visto. Y es como otra manera de vivir esta actualidad, ¿no? O sea, no estoy al tanto de muchas series. Y mira, estoy, ¿no? O sea, claro. No todo es eso. Sí. Es lo que es interesante, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, Mara, y platícanos un poco sobre estos talleres de la jabonera. ¿Cómo funcionan? O sea, ¿cómo es el ciclo anual, etcétera? Cuéntanos un poco. Pues, en realidad, los talleres no los hacemos abiertos al público, sino que las empresas nos contratan. Entonces nos dicen, tengo esta problemática y quiero tener soluciones, quiero tener opciones o posibilidades. O a veces nos dicen, quiero que mi gente sea más creativa o no esté en la queja, ¿no? O sea, que vean más allá, que no... Entonces, hacemos estos talleres para que vean su potencial creador, ¿no? Que tanto creas tú la queja como creas tú el optimismo.
las dos cosas las estás creando. Tú decides en dónde te paras, ¿no? Pero lo tienen que ver. Y entonces tenemos dinámicas para que jueguen con eso y lo vean y se vean creadores de la queja o del problema o creadores de la solución. O quieren desarrollar nuevos productos o quieren validar ciertas cosas. Entonces, ahí es donde están estos talleres, ¿no? En donde sí usamos el design thinking, un poco porque el design thinking se puso de moda, pero en realidad eso lo hemos usado desde siempre, ¿no? Es una parte primero de investigación, curiosidad, otra vez las preguntas, entender de qué va, ver como un hilito, un conductor, dices, va por aquí y empezar a dar soluciones, ¿no? Y luego ver si funciona. O sea, es como iterar, o sea, vas y regresas y vuelves a tocar base, funciona, no funciona y vuelves a empezar, ¿no? Entonces, tanto hacemos talleres así, como en los procesos tanto de diseño industrial como de diseño gráfico, entramos con nuestros clientes a una fase creativa al principio. Y eso creo que es parte de nuestro diferenciador porque entramos desde esta parte muy creativa, cuestionando todo, en donde ellos aportan lo que saben, pero también se dan cuenta de lo que no saben y ya de ahí empieza a bajar el brief, ¿no? Entonces, hemos logrado como encontrar un formato diferente juntando estas dos partes. Me parece bastante atinado. Y la verdad, yo he tomado varios talleres en alguno cuando era empleado y sí te funcionan muchísimo. Sí te sacan mucho de este secreto de taller o de estas cosas que haces y exactamente te empiezas a volver un quejón y es horrible. Es horrible. ¿Qué energía genera un departamento en donde todo el mundo se queja? Ahí no hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, tu cerebro ya te está diciendo no. Y pues no, desde ahí está complicado, ¿no? Toda esta parte de productividad, inmediatez, si ya vas con el no, todo es más tortuoso, ¿no? Hablando un poquito de eso también es esta parte de disfrutar los procesos, ¿no? Algo que me quedó mucho de esta plática es vincularte, la creatividad, subirte, saber surfear, ¿no? Saber surfear el momento, las olas, hay olas chicas, olas gigantes. Y también esta parte de que uno entra a la vida pensando, bueno, ya me vi como esta pequeña esfera o esta definición, esta etiqueta. Y la realidad, conforme pasa el tiempo, es que te vas transformando y diseñando, como tú dices, en esta cosa que acaba siendo muy rica, ¿no? Por ejemplo, ¿quién le iba a decir a Mara que iba a aprender de administración, de finanzas, de llegar y ponerle un nombre mágico a un lugar y luego caer en ese lugar que también fue una fábrica de jabón, ¿no? Sacar a tus hijos adelante y toda esta parte tan grande que tienes de... A mí me encantaría, por ejemplo, en otra plática o que dieras un taller sobre cómo llevar a los clientes, porque es todo un arte, ¿no? Es empatía, y es otra vez es vincularte y es conexión y es entender lo que busca, no lo que busca la empresa, lo que busca la persona. Sí, es toda una metodología, ¿estás de acuerdo? También es todo, también de ponerles límites, es bien importante. Y te puedo decir que les ponemos límites y a la vez no nos ven como gendarmes, nos ven como límites suavecitos, que creo que con los hijos es igual, ¿no? O sea, les pones límites, pero no es con 3 gritos, es así de, a ver, no, o sea, por ahí, ¿qué va a pasar si sigues por ahí? O sea, no. Y entonces como entendiendo la postura de los dos con mucha como otra vez preguntando para que se den cuenta, ¿no? O sea, te urge un trabajo y sientes presión, pero no nos das tiempo, pero quieres que sea muy disruptivo, pero no me das información, pero no, o sea, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Tú qué crees, no? Entonces ellos dicen, ok, sí, o sea, digo, es más hacia la comprensión, más a poner el límite de, no, aquí no nos desvelamos. O sea, creo que nunca les he dicho, no voy a trabajar horas extras. Más bien les digo, a ver, ¿no? Son límites sanos. Ajá. No le estás diciendo que no, solamente le estás diciendo en este momento. No, o lo así que vamos no. a conseguir no es lo que tú buscas. Porque no porque falta información, porque no, o sea, es como entenderlo, pero para eso
primero tienes que entenderte tú. Tienes que saber en dónde estás, saber si sí se puede, saber con quién cuentas, ¿no? O sea, tener como muy claro, porque entonces eso es lo que le estás poniendo al cliente. Y a ver, me voy a ir más lejos. Es lo que le estás poniendo a la vida, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no le ponemos límites a la vida por miedos o por creencias? No porque realmente no puedas, ¿no? Y ahorita que decías subirte a la ola, no todas las olas grandes las tienes que surfear. No porque se te presentan. Ahí otra vez tienes que regresar y decir, ¿quiero esto? La dejo pasar. O sea, ¿esto es lo que me está moviendo ahorita o no? Si sí es, córrele porque esa ola pasa, ¿no? Si no es, pues ni siquiera sientes FOMO, ¿no? Dices, esa ola no era mía. Y entonces también se vive más ligero, ¿no? No vas en este rush. Mucho de la inmediatez y todo esto que vivimos es porque quieres estar en todo. Pero si un día dices, estoy cansada y no quiero ir a esa reunión, no quiero ir a... Simplemente no vas y no te sientes mal. Y puedes ver las fotos y decir, ay, qué bien se la pasaron. No quiero pertenecer. No, hoy no quiero, ¿no? Pero todo es de cómo estás contigo viviendo ese momento. Y creo que ahí es donde realmente nos vamos creando. Hay que aprender a diseñarnos, ¿no? Con toda esta información. Y hay que saber que más bien podemos ser lo que queramos ser. Porque los límites también los creamos. Sí, claro. ¿No? Entonces, y ya a veces te das cuenta que estás creando el límite y dices, pues sí, lo estoy creando. ¿Y qué? ¿No? O sea, ahorita me siento cómoda así. ¿Okay? Porque nadie te dice que no puedes pararte a hablar en público, o sea, no naciste con un chip de hablar en público, no. ¿No? O sea, todo eso nos los vamos poniendo. Entonces, creo que más que crear es descrearte, ¿no? Sí. Muy bien, Mara. Y pues muchas gracias por estar aquí en este espacio. Y también nada más rápido, ya para cerrar como por tercera vez, cuéntanos de este proyecto que viene. ¿Cuál proyecto que viene? Del viene? podcast. Pues estamos empezando un podcast de... La creatividad pareciera que es de uno solo. O sea, que tú eres creativo y entonces te vas creando. Pero resulta que llega un momento en donde te conviertes como en un líder creativo. Queriéndolo o no, todos los líderes terminan siendo líderes creativos y tienen que sacar el potencial creativo de sus colaboradores, de sus proveedores, y como que poco se habla de eso, ¿no? Poco se habla de cómo la gente está logrando hacer eso con los demás. Y entonces estamos iniciando un podcast para eso, para encontrar hasta estos clientes que no están necesariamente en las industrias creativas, pero que son líderes creativos, ¿no? Y que igual y ellos ni se han dado cuenta. Y ese es un poco el juego que queremos, como entrar a eso. Se va a llamar el tendedero de la jabonera, porque queremos como tender conexiones creativas. Y pues a ver qué tal nos va. No, súper bien. Y ya es próximo el lanzamiento, ¿no? Ya, estamos en eso. Muy bien, Mara. Pues muchas gracias otra vez y estén pendientes gracias a ti. Del lanzamiento. Y qué maravillosa historia la tuya, en serio. No, en serio, muy, muy, muy agradecido de escuchar toda esta parte que a final de cuentas son enriquecedoras, que aportan a nuestras vidas estos episodios de valentía, de tenacidad y de que, como dices tú, o sea, es una caída libre que nunca termina y que lo que tenemos que disfrutar es este proceso, esta caída sin piso. ¿No? Me quedo con eso, Mara. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por venir. David. Nos vemos. Encantada.